Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, como el siervo anhela la sombra. La palabra clave allí es la palabra anhela. Tienes que anhelar su sombra. Pero yo sé, dice el Espíritu Santo, no lo anhelas porque sabes bien que te voy a cambiar totalmente. No anhelas la sombra porque sabes bien que va a ser compromiso con el Altísimo. Y prefieres seguir andar como andas. Por eso no anhelas bien mi sombra. Pero una cosa te digo, dice el Espíritu Santo, si clamas a mí en esta noche. ¿Sabes por qué no has recibido? Dice el Espíritu de Dios, ahorita me está diciendo. Muchos no han recibido porque ya vienen con sus ojos clavados en Genovevo. A ver qué, no, estoy hablando en serio. O sea, a ver qué mensaje va a dar ahora el pastor. Porque siempre sale con lo mismo. Por eso se van secos para atrás. Por eso se van igual. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque lo único que se llevan es el abrazo de Genovevo, no el abrazo de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden decir abrázame, abrázame? Abrázame, Jehová, abrázame, abrázame. Abrázame, dile abrázame. Quiero tu abrazo. Quiero tu abrazo. Quiero tu ala. Quiero tu ala. Quiero tu sombra. Quiero tu sombra. De cierto te digo, dice el Espíritu Santo, ya están sanando. Gente ya está sanando en la congregación. Hay gente que ya está sanando en la congregación. Alabado sea Dios. Hay gente que está cerrando sus ojos y están viendo una luz blanca. Alabado sea Dios, una sombra que está cayendo sobre toda la congregación. Alabado sea Dios para siempre. A su nombre. Diga su nombre. Por eso el Espíritu Santo tomó al profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 2, y le dijo: vendrá uno como nadie más. Vendrá uno que dejará tan impactada a la humanidad que los que sigan de él tendrán una unción tan poderosa, y lo dijo el Señor, que más grandes cosas que él harán. Reinhard Bonnke, evangelista alemán, con cultos de 1.600.000 almas en África. Jesús nunca juntó arriba de 100.000 almas. Reinhard Bonnke, evangelista alemán, véanlo en su televisión. Cultos de 1.600.000 almas. En un fin de semana asistieron a su campaña 5,5 millones. ¿Cómo es posible que gente en 1 millón empiecen a sanar por todas partes entre la multitud de multitudes? Empiezan a saltar muletas y sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y endemoniados se revelan entre la multitud de multitudes. ¿Cómo es posible eso? Porque no es Reinhard Bonnke, es Genovevo, es el Espíritu de la sombra de Jehová de los ejércitos. Por eso el profeta Isaías dijo en Isaías 32:2, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento. Dice Jehová, ya no soportas el viento. El viento ya te está haciendo la vida imposible. El viento de las finanzas en contra de ti. El viento de la enfermedad golpeando contra ti. El viento de los problemas familiares, conyugales, golpeando contra ti. Ya no soportas el viento. Pues dice el Señor en esta noche: escóndete en Jesucristo.
Escóndete en aquel varón, dice 32:2, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión. Dice el Espíritu Santo: no importa el turbión que esté en contra tuya en esta noche. Dice: como arroyos de aguas en tierras de sequedad. Por eso dijo el Señor, de su vientre correrán. Dice el Señor: cambia mis ríos, cambia mis torrentes, por lo que el diablo te ofrece migajas. Alaban a Dios, alaban a Jehová. Y dice: como sombra de gran peñasco en tierra seca, así será el que vendrá. Como sombra de gran peñasco. Por eso cuando Pedro pasaba y la sombra iba pegando, la gente iba sanando, la gente iba siendo restituida, regenerada en un instante. ¿No habían sentido eso con los sumos sacerdotes que se paseaban por las calles de Jerusalén con todas sus piedras hermosas y sus turbantes de lino fino y cosidos con hilos de oro y plata? Por eso el Señor dijo: no le pongan atención a esos hipócritas, porque esa es sombra de muerte. Entonces, cuando el Señor vino y caminaba por las calles, era una roca, era una peña gigante que iba caminando. No me entienden, ya se cansaron, ya lo discerní. Como una roca gigante. Por eso dice la palabra, dice: sobre el que esta roca cayese, será desmenuzado. Lo cual significa que cuando Cristo iba caminando por las calles, agárralo, porque todo esto es rema, me lo estaba el Espíritu Santo. Cuando Cristo iba caminando por las calles, era la roca que iba caminando, y el demonio nomás se hacía a un lado y le decía a los demonios: no se atraviesen, porque ahí viene la roca, ahí viene la piedra, ahí viene la piedra viva, ahí viene la piedra angular, ahí viene el Rey de Reyes. No se atraviesen, porque nos desmenuza en esta noche, nos hace pedazos. A su nombre. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿sabes una cosa? El que habita en el lugar secreto morará bajo la sombra. En otras palabras, tienes que desear morar en el lugar secreto. Si nada más vienes a jugar a la iglesia, das lástima. Si solamente vienes porque tu vieja vino, o ella vino porque tiene celo, alaba. No estás confiando en Jehová. No conoces a Jehová todavía. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Salmo, amén, dice el Salmo 91:1: el que habita al abrigo, alabado sea Dios. Dicen amén. Por ejemplo, si hablamos de uno de los más grandes predicadores, Spurgeon, aún su sombra sigue ganando almas hasta este día de hoy. Cuando meditamos, por ejemplo, en un artista que se llamó Marilyn Monroe, aún todavía hasta el día de hoy sigue igual de famosa. Y dicen las estadísticas que este año del 2005 ganó más dinero en publicidad que toda su vida cuando ella estaba viva. Por ejemplo, si mencionamos a Elvis Presley, vemos que su sombra sigue todavía aún influenciando la cultura del rock y de la música. Aún Elvis Presley ya muerto, su sombra sigue haciendo millones. ¿Ya? Si pensamos en los grandes hombres de la fe que ya se fueron,
vemos que aún la sombra de ellos sigue influenciando a la humanidad en este día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Al pensar en aquellos que nos dieron la palabra a cada uno de nosotros. A mí me la dio un pastor. Lamentablemente la sombra que él echó era negativa. Pobrecito, Señor lo guarde. Gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros, alguien nos dio una palabra. En otras palabras, la sombra de esa persona fue de bendición para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Fueron de bendición para nosotros. Todo ser humano un día se presentará delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y dará cuenta de la sombra que reflejó en el campo de influencia que Dios le permitió vivir en esta tierra. Un día daremos cuenta qué sombra fue la que le dimos a nuestra familia. Un día en el más allá cada uno de nosotros daremos cuenta qué sombra le dimos a la esposa. Cada uno de nosotros daremos cuenta qué sombra esparcimos a nuestros amigos, qué sombra proyectamos en el trabajo, qué sombra compartimos en la escuela, jóvenes, adultos, qué sombra compartimos a nuestros propios hermanos en la fe. Amén. Dicen los historiadores que teólogos que la primera impresión que tú dejes esa impresión va a ser la permanente. Por eso tenemos que portarnos bien en la iglesia, ser gente santa, ser gente de Dios de verdad, no nomás de palabra. Porque la gente cuando viene con hambre, cuando vienen del mundo, muchos de ellos vienen, hermano, con una sabiduría tremenda, que ellos saben quién es falso y quién es verdadero. Alaba a Dios si puedes, alaba a Dios si puedes. Ellos pueden apercibir. Por eso la primera impresión que dejes, esa impresión será permanente. Solamente, pon atención, número 2, solamente una vida cristiana consistente, digan consistente, cambiará las impresiones del pasado. O sea, si tú diste una sombra negativa de maldición, solamente una vida consistente ahora en Jesucristo va a ser posible que cambies esa sombra del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Pueden repetir conmigo: Señor Jehová. No quiero oírlos. ¿Qué es eso, hombre? Señor Jehová, en esta noche ayúdame a dar una sombra de bendición a mi familia, esposa, amigos, trabajo, escuela y a todos mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuestra sombra influenciadora será más marcada mientras más santidad tengamos nosotros. Número 4, nuestra sombra influenciadora se incrementará y las impresiones que le demos a toda la gente será más fuerte mientras más vivamos una vida rendida al Señor Jesucristo. Tenemos que pensar en eso. ¿Por qué mi hijo no se salva? ¿Por qué mi hija se empeora? ¿Por qué mi esposo no quiere nada con el Señor? ¿Por qué mis familiares jamás me toman en cuenta? ¿Por qué? Puede ser que el Espíritu Santo en esta noche te esté diciendo que tengas cuidado con la sombra que les estás aventando a ellos. ¿Cuántos dicen amén todavía? A su nombre. Sí, estoy hablando de sanidad. Alabado sea Dios para siempre. Dicen amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Por eso, amados hermanos, en esta noche yo quiero que meditemos profundamente en algunos elementos que nos pueden mostrar algunas pautas, hermosas pautas para vivir exitosamente y para poder despedir de nosotros la mejor sombra posible para ser de bendición para todo mundo. Primero que todo, la palabra sombra que utiliza el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 5, 11 al 16,
Versículo El 15. pastor Genovevo Izaguirre Rivera fue nacido en Matamoros, Tamaulipas, México, casado con la pastora Juanita Izaguirre y tienen 2 hijos, Isaac Emanuel y Adriel Joanán Izaguirre. Es una familia ministerial. El pastor Dr. Genovevo Izaguirre es fundador y apóstol de la Asociación Misión Divina de Brownsville, Texas, aquí en Estados Unidos. Fue llamado por Dios al Ministerio de Maravillas y Milagros en el año 1978. Ha pastoreado la Iglesia Misión Divina Central de Brownsville, Texas, por 34 años. El Dr. Izaguirre es veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la era de la Guerra de Vietnam. El apóstol sostiene instituto bíblico, seminario pastoral, licenciatura en teología, bachillerato en teología, maestría en teología y doctorado en ministerios con énfasis en estudios bíblicos. Que tu sombra me llene, Jehová. Que tu sombra me toque, Jehová. Dile. Oh, qué Dios tan omnipotente tenemos nosotros. No hay nadie como Él. Omnipotente, 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 dije. Todo lo puede. Esa palabra que habla allí en el versículo 15 de los libros de los Hechos es la palabra en el griego skia. Skia con K. Y significa figura y línea. Fíjese bien, figura y línea. Fíjese bien. Quiere decir que no tenía ni que pasar toda la sombra de Pedro. Nada más con que la figura pasase era suficiente para sanar, para ser libre, para ser restaurado. Alaba a Jehová si puedes. Concéntrate, hermano, concéntrate. No, aunque sea la figura de Pedro, era suficiente para tocar las almas, para derrotar al diablo. Todos pueden decir: Señor, aunque sea nada más tu sombrita, es suficiente para darme la victoria el resto de mi vida. Yes, yes. Vamos, decláralo, gózate. Esquía, figura. Aunque sea la figura de Pedro que pasara, era suficiente para que sanara. Alabado sea el Señor para siempre. Pon atención a esto porque está bien profundo esto, está bien profundo. Es profundísimo esto. Dicen los comentaristas que como había mucha gente alrededor de Pedro y posiblemente ya era en el atardecer, el sol le daba de lado, no de arriba, le daba de lado el sol porque estaba atardeciendo. Entonces cuando te pega del lado el sol, la sombra es más larga. O sea, Jehová para siempre. La sombra era más larga. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria al Señor. Y ese debe de ser el deseo de cada uno de nosotros. El Señor dice: mientras más te acerques a mí, mientras más permanezcas a mí, aleluya, aunque venga la noche, gloria al Señor, y pienses que yo me voy a apartar, y pienses que hay prueba y que hay lucha y que no va a haber victoria, gloria al Señor, permanece en mí, dice el Espíritu Santo, gloria al Señor. Porque aunque sea que yo te pegue de lado, aunque de lado te dé el sol, gloria al Señor, la bendición va a ser más larga. Vas a poder abarcar a otros, vas a poder tocar a otros, va a haber más milagros, más maravillas, vas a influenciar a otros. Es lo que dicen los comentaristas, ¿no? Dice que la sombra era larga, dice. Así que del ejército por lo menos sacaban al enfermo y lo podían, a ver, ahí va pasando, y ahí va pasando, y ahí lo llevan, y del ejército la sombra daba, gloria al Señor, y el paralítico se levantaba. ¿Cuántos se alaban al Señor? Del ejército, ¿cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, a su nombre. Amén. Esto es algo muy interesante. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 6. Dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Fíjate bien, el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban sentados en región de sombra de muerte les esclareció el sol de justicia. El versículo nos dice claramente
que es posible que Satanás engaña a alguien en tal forma que aún se siente en sombra de muerte en vez de recibir la sombra de vida. No me entienden, pero voy a seguir porque el radio me están oyendo. ¿Me estás entendiendo? Es tan poderoso el maligno que puede asentar a alguien, puede sentar a alguien, engañar a alguien tan profundo, gloria al Señor, que se sienta, gloria al Señor, puede estar sentado en la misma iglesia, pero está rodeado de una sombra de muerte. No alaba, no adora, no aplaude, no glorifica a Dios. Amén. Tiene más vida un cucaracho que pasa por la alfombra. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Porque está rodeado de sombras de muerte. Pero en esta noche dice el Señor: esta noche es tu noche, mi hija. Esta noche es tu noche, mi hijo. Yo sé que ya te impusiste a mi voz. No me oigas a mí, oí la voz del Espíritu Santo. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Aleluya. Para que cambies la sombra de muerte a sombra de vida. Para que le des vida también a tu familia. Para que le des vida también a tus amigos. Le des vida también a tus negocios. Le des vida también, aleluya, todo lo que hagas en la escuela o en todas partes. Le des vida y no muerte. A su nombre. Yes. El mismo escritor dice, el mismo escritor del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 32, dice: mas después de sembrado, o sea, cuando se siembra, dice, una parábola del sembrador, se siembra, y luego dice que sale la planta y crece, y el árbol crece en sus ramas, y luego dice: mas después de haber sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. El Espíritu Santo te dice esto esta noche. Aleluya. Búscame de verdad. Búscame con todo el corazón. Por eso no estás influenciando a tus hijos, a tu familia, a los que te rodean. Por eso la sombra que das no es de vida. No desean estar contigo, no desean acercarse a ti. Se te retiran, gloria al Señor. No desean, porque la sombra, las ramas no han crecido. Y el Espíritu Santo te dice en esta noche: te he traído, gloria al Señor. Has sufrido, has pasado lucha, has pasado prueba. Estuvieras muerto si no fuera por mí, dice Jehová. Pero te he traído hasta esta noche para llenarte de la savia del cielo, para llenarte de la lluvia tardía y lluvia temprana, para que tus ramas crezcan, para que tus hojas sean verdes, para que la sombra que desea saludable y no mortífera. A su nombre griten todos: dame esa sombra de vida, Jehová. Alabado sea su nombre. Así que la sombra esa de Pedro que pasaba y sanaba, simboliza también la brevedad de la vida. La vida es breve. El libro de Eclesiastés 6:12 dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Yo sé que está difícil entender al sabio Salomón. Sencillamente está diciendo que necesitamos, como seres humanos, pedirle al Altísimo que Él nos enseñe a medir nuestros días. Porque el ser humano es ladino. El ser humano se va en un viaje, piensa que todo lo puede hacer, que es eterno para siempre, andando mal delante de Dios, y está equivocado. Dice la palabra que nos enseñe. Dice porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre? O sea, ¿cuál es el bien para mí? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es?
lo que me va a hacer falta en el futuro para salir adelante en esta vida tan terrible y en esta sociedad que cada día se está determinando más. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? En otras palabras, lo que está diciendo, gloria al Señor, el sabio Salomón en Eclesiastés es enséñame como hombre a medir mis días. Enséñame que no soy eterno haciendo o viviendo una vida falsa, llena de vanidades. Enséñame a reconocer que mi vida es como una sombra, que ahorita está y mañana se fue, ya no existe, se acabó. Enséñame. Por eso dice, ¿quién le enseñará al hombre? Número 2, el hombre, dice la palabra del Señor, Job 14, 1 y 2, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Está diciendo el patriarca Job, el hombre nacido, que nace aquí en esta tierra, debe de enseñarse a reconocer que es corto de días, que la vida se va rápido. ¿Cuántos de los que estamos aquí fielmente o sinceramente pueden levantar su mano al cielo y decir: yo me acuerdo cuando jugaba canicas todavía? Yo sí, me acuerdo. Y cierras tus ojos, es como si hubiera sido ayer. El tiempo se va. Es como una sombra, está diciendo el Espíritu Santo en esta noche. Es como una sombra, dice el Espíritu Santo en esta noche. No dejes que el maligno te engañe. No permitas que Satanás te envuelva en los quehaceres de esta vida, siempre perdiendo el tiempo y procurando lo material. Gloria al Señor, amén, gloria a Dios, en vez de lo espiritual. El Espíritu Santo te dice: procúrame a mí y yo te doy más de la cuenta. Dice el Espíritu Santo: búscame a mí y yo te voy a dar más de lo que tú te imaginas. Dice el Espíritu de Dios, aleluya: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas para ti, pero para mí no son dificultosas. Clama a mí. Es lo que tienes que hacer. Platicaba hace unos días, antes de ir a Matamoros, a la misión divina de Matamoros, con mi esposa Juanita, porque abrí la internet y analicé mi correspondencia, y me escribe un pastor que se llama Roberto González y Judith González, del Centro de Avivamiento para las Naciones en Bogotá, Colombia. Una iglesia como de 3,000 o 4,000 miembros. Es la iglesia que ahorita en Bogotá, Colombia, que es la capital, está fluyendo un avivamiento poderosísimo como el que está fluyendo aquí. Gloria al Señor. Y me manda a decir, bueno, ese es el lugar. Acaban de tener su tercer congreso de avivamiento en este 2005. Gloria al tercero apenas. Tercer congreso de avivamiento este 2005. Una iglesia que donde nada más caben 4,000 o 3,000 o 4,000 almas, porque esos son los miembros que caben. En un fin de semana, viernes, sábado y domingo, quién sabe cómo lo hicieron, pero les visitaron 55,000 almas de todo el mundo. 10,000 pastores estuvieron en la conferencia de avivamiento en el Centro de Avivamiento para las Naciones. 10,000 pastores, alabado sea Dios. 45,000 almas llegaron de todas partes. Yo llevaba un mensaje, y al momento de llegar allí y fluir la alabanza de los salmistas, el Señor me dijo: vas a predicar algo más, algo diferente. Toda la semana he traído un mensaje en mi corazón doctrinal sobre el arrepentimiento, pero este día me lo cambió el Señor y me dijo: vas a hablar de sanidad. No sé por qué. No sé por qué. Vas a hablar de sanidad y no sé por qué. Alguien vino enfermo, alguien vino turbado. Alabado sea su nombre. Alguien necesita sanidad en sus emociones. Alguien necesita sanidad en su vida espiritual, en su hogar, en su familia, en su cuerpo.
Aleluya. Alguien está gritando por sanidad. El Señor dice: aquí estoy, dice el Señor. Alabado sea Dios. No me entiende, no me entiende. Gloria al Señor. El Señor dice: aquí estoy, gloria al Señor. Aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Gloria. El avivamiento sigue en misión divina. El avivamiento sigue en misión divina.